Shalom, hermanos. Primeramente quiero empezar diciendo toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, dando honores a nuestros apóstoles en la gran pega del molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Okay, entonces, sobre el espíritu, quise entrar bien breve en una poca de historia de este hombre aquí que se llama Constantine. Tengo una historia breve de este hombre y los efectos que causó en la fundación de lo que hoy en día se conoce ser la iglesia cristiana, ¿ok? Y la iglesia católica, que la iglesia cristiana viene de la iglesia católica, ¿ok? Y básicamente en una historia en cómo lo que se celebra hoy en día, como el cristianismo y el catolicismo, viene de tradiciones babilonias, tradiciones paganas, que este hombre, que era un israelita, empezó a incorporar en las tradiciones y celebraciones del adoro, ¿ok? En las escrituras, en los días tempranos de la llamada iglesia cristiana, ¿ok? Tengo aquí dos artículos, historia y trasladada en el español, ¿ok? Y básicamente este va a ser una parte 1. Dios mediante Yahweh Shah, el parte 2 va a ser con otro hermano en el campo, ¿ok? Uno de estos días, tal vez esta semana, ¿ok? Pero bien breve, yo solo quise entrar en un poco de historia, ¿ok? Para prepararlos para lo que vamos a entrar en la parte 2, ¿ok? Entonces, bien breve, este hombre, Constantine, reinó deja sacar la historia, en el año 3000, empezó en el año 300 AD, ¿ok? Para sacarle más profundo, empezó a reinar en 306 AD a 333 AD, que para hermanos que están estudiados en la historia, esto fue en el principio del Imperio Romano, debajo del control de los israelitas, ¿ok? Del reino surdeño, como fue profetizado que por 1000 años iban a reinar, ¿ok? Tomaron Roma de los edomitas y reinaron como de los años 300 como a los 1300, 1400, cuando empezaron a perder su poder, ¿ok? Como fue profetizado, Esaú tuvo que tomar el reino de nuevo para que se cumpliera la profecía de su reino, el último, antes del regreso de Yahushua, ¿ok? Y como conocemos, en 1492 fue cuando se estableció perfectamente ese poder de Esaú, cuando vino a este lado de la tierra, a las Américas, para esclavizar a los israelitas de los tribus norteños. Luego, bien breve después de eso, traer los israelitas de los tribus surdeños de este lado de la tierra para acá. Por eso es otra historia. Okay, entonces, para empezar en el tema, okay, el artículo se llama Constantino se convierte a la cristianidad. Okay, vamos a empezar. Aquí tengo la historia. Okay, dice Constantino se convirtió en el emperador de Roma en 306 AD, ¿ok? Dice, y era la persona más poderosa de su parte del mundo. Su conversión al cristianismo tuvo efectos de largo alcance en la práctica común de la religión en todas las facciones del cristianismo que están presentes en la actualidad. ¿Ok? Porque cuando este hombre, Constantino, se convirtió a cristianismo, y vamos a leer por qué se convirtió al cristianismo. El cristianismo no era religión bastante grande en estos tiempos, porque como conocemos, cuando vino y murió Yahushua, él solo murió para la nación de Israel. Tenemos varios videos comprobando esto.
murió para los israelitas, y después de su muerte, los primeros llamados cristianos fueron israelitas y fueron perseguidos por los romanos en esos tiempos, que fueron edomitas, matados, dados a leones, crucificados, igual como los discípulos y los apóstoles. Vamos a continuar, pero este hombre Constantino, era israelita, porque en este tiempo Israel tomó poder sobre el imperio romano, y este era un emperador de Roma. Dice, su conversión ocurrió durante una guerra contra su cuñado y emperador Magencio, según el historiador Eusebio Panfilo, obispo de Cesarea en Palestina, antes de la crucial batalla del puente Milvio. Constantino estaba convencido de que necesitaba ayuda divina. Dice, mientras oraba por tal ayuda, Dios le envió una visión de una cruz de luz al mediodía con la inscripción in hoc signo vinces, por decir, en este signo serás victorioso. Entonces este hombre Constantino quiso ayuda divina para ayudarle en sus batallas. Y como conocemos en las historias de nuestra gente, los israelitas, varias veces ciertos reyes rezaban al Señor para señales, para ayuda, para confirmación. Y básicamente esto lo que le pasó, esta visión que tuvo, tal vez sí el Señor sí le dio la visión, tal vez no. Pero para comprobar que sí es posible para el Señor dar señales en la mano derecha igual como en la mano izquierda, lo vamos a comprobar con las escrituras. Porque igualmente como el Señor puede dar señales en la mano derecha para señalar a Israel que van a ganar la batalla, o para señalar que el Señor sí está con ellos, igualmente Él puede mandar señales en la mano izquierda, para decepcionar, para cumplir profecía, para bastantes propósitos. Entonces, para comprobar esto, Proverbios 21:1. Lo trasladaron al español. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Yahweh. A todo lo que quiero lo inclina. Entonces, el corazón de cualquier hombre, de todo hombre, está en el mano del Señor. Él controla todo. No hay voluntad propia. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Entonces Yahweh decide qué es lo que un hombre va a cumplir. Él decide lo que el hombre no cumple. Él va a decidir el movimiento de las batallas. Él decide lo que va a ver un hombre, visión, decepción. Porque hay ejemplos en las escrituras en donde el Señor manda ángeles mentirosos para mentirles a hombres, para cumplir los movimientos basados en el propósito de Yahweh Hashem Yahushua. Entonces, esta visión que tuvo Constantino, tal vez sí la tuvo, pero vamos a brincar a Job 12:6. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. No sé si esta es la escritura. En un momento.
Oh, 12 y 16. Ok, solo aquí. Ok, sí, esta es. Ok. Ok, es Job 12 y 16. Dice, con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hiera y el que hace errar. ¿No? Entonces, en la mano de Yahweh Shemosha está el poder para, para controlar el que decepciona y controla el que es decepcionado. ¿Ok? Porque conocemos que el usar una cruz de luces es contrario a las escrituras. Es ídolo, es símbolo de la muerte de nuestro Señor. ¿Ok? Pero fue lo que usó el Señor para decepcionar Constantino en pensar que el Señor estaba con él. Y a un nivel sí estaba con él para ganar estas batallas, para cumplir su profecía de incluir tropiezos en esta religión que se conoce como el cristianismo, para decepcionar a los que el Señor no ha escogido. ¿Ok? Porque vamos a leer más de esta historia, man. Básicamente este hombre Constantino era impío, ¿ok? Y incluyó bastantes cosas ocultas y paganas en la adoración, ¿ok? Del Señor. Y empezó a incluir a toda gente, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Dice, esta noche tuvo un sueño que reafirmó su visión anterior. El Señor le dijo que usará el letrero que le habían dado como salvaguarda en todas sus batallas. Por lo tanto, Constantino se convirtió al cristianismo y ordenó el símbolo del nombre de su Salvador, la intersección de la letra griega chi y ro, para representar a su ejército. Constantino fue victorioso en la batalla del puente Milvio y continuó usando el símbolo de Cristo contra cada poder hostil que enfrentó. Entonces, por ver esa visión y ganar las batallas, este hombre se convirtió al cristianismo. ¿Ok? Y, hey, man, como les expliqué, este hombre fue un israelita, ¿ok? Reinando en los tiempos en cuanto Israel estaba reinando el Imperio Romano. Tenemos bastantes videos comprobando esto. Esto solo va a ser un video tocando este tema de la historia de Constantino y la llamada Iglesia Cristiana, ¿ok? Si quieren saber más de esta historia, pueden ir a esta página y tenemos bastantes videos, man, y lecciones. Entonces, ¿dónde estamos? Oh, sí, les iba a enseñar esa cruz. Esta es la que él está usando en sus batallas, ¿ok? Con las letras chi y ro, ¿ok? Letras griegas, significando la translación del nombre del Señor. Esta fue su bandera que usó en las conquistas y en las batallas, ¿ok? Y como vemos aquí, tenemos rélicas y ciertas imágenes que Esaú no pudo destruir, en donde vemos que este hombre era un hombre moreno, man. You know? Entonces vamos a continuar. Y como les expliqué, man, esto es ídolo. Esto no es por decir que es un símbolo justo, sino lo que el Señor usó para convencer a este hombre um, que iba a ganar esa batalla. Como leemos, el decepcionado y el decepcionador es bajo control del Señor, man. Es algo bien frío, pero para cumplir sus profecias, man, Él hace lo que se necesita hacer. Continuando. Dice, aquí entramos en lo jugoso. Dice, su conversión ayudó al cristianismo de muchas maneras. Los seguidores estaban a salvo de la persecución, porque como les expliqué, fueron los llamados cristianos, los israelitas, fueron perseguidos por Edom, ¿ok? Por los romanos.
que debajo de Edom, puestos a la muerte, y debajo de Constantino tenían un refugio. Dice, la adhesión de Constantino al cristianismo aseguró la exposición de todos los súbditos a la religión. Dice, un momento para leerlo en inglés. Ok, entonces debajo de Constantino, básicamente esta doctrina o estas enseñanzas fueron empujadas en todo su reino, man, exponiéndolo a gente fuera de Israel, ¿ok? Que como conocemos, man, eso es contrario a las escrituras, porque la palabra no fue dado a ninguna gente, sino a Israel. ¿Ok? Bien breve para comprobar esto. Salmo 147 y 19 ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron al alía. Entonces, el antiguo pacto, testamento, las leyes y los comandamientos fueron dados a Israel. Igualmente, el segundo pacto fue dado a Israel cuando murió Yahushua en la cruz para Israel, empezando con los elegidos. Bien breve para comprobar esto, y tenemos de nuevo varios videos entrando en detalle comprobando cada esta cosa, pero por el sentido del tiempo solo les voy a sacar pocas escrituras, pero tenemos toneladas de videos en este tema de la salvación solo siendo para Israel. Dice, el Dios de nuestros padres levantó Yahushua. Bien breve, el nombre del padre es Yahweh y el nombre de su hijo es Yahushua en el hebreo anciano. Bastantes videos tocando este tema. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Yahweh ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Okay? A esta gente fue dado la misericordia y el arrepentimiento de pecados, ¿okay? Para ser salvos y heredar el reino debajo de Yahushua, empezando con los elegidos. ¿Okay? Continuando. Ahora ya estamos viendo uno de los errores de este hombre. Dice, también hizo el domingo un feriado romano oficial para que más personas pudieran asistir a la iglesia, e hizo exentas de impuestos a las iglesias. Entonces ya aquí empezamos a ver la inclusión de costumbres paganas, ¿ok? Porque el día de reposo no es el domingo, no es el sábado, pero es de acuerdo a la luna nueva, ¿ok? La luna nueva, cuando entra la luna nueva, ese es el principio del mes, y como conocemos, el séptimo día es el día de reposo. Entonces, cada mes, cada luna nueva, 7 días después de esa luna, es el sábado, ¿no? Es el reposo. Porque en los tiempos antiguos no había calendarios, no había lunes, martes, miércoles, jueves. En los tiempos de Moisés, saliendo del Éxodo, cruzando las aguas, de mano de Faraón y la esclavitud, no tuvieron calendarios y estaban usando lo que el Señor estableció para guardar el día de reposo, ¿no? La luna. Esto de adorar en el día del sol, domingo, sun day, esto regresa a costumbres babilonias, man. Y idealmente en la parte 2 vamos a entrar en cómo este hombre Constantino era antes de convertirse al cristianismo, era un adorador del sol, ok, y dioses paganos. Y empezó a incluir esto en la adoración del Señor, man, en las iglesias, y con todas estas costumbres y basuras de paganas, man. Dice también,
Y dice, y hizo extentas de impuestos a las iglesias. Igual como hoy en día el gobierno lo que ha hecho con el ¿cómo se dice? El 503 C3, 501 C3, para decir que iglesias debajo de como por decir, como hoy en día, para que una iglesia no tenga que pagar impuestos, tiene que llenar papeles con el gobierno para no pagar impuestos, pero contratados de solo enseñar en las iglesias lo que el gobierno les dice, que es, que están autorizados para enseñar y qué cosas no enseñar. Por eso en estas iglesias no se encuentran la verdad, no se encuentra la profecía, no les regresan su identidad de ser israelitas, a ustedes llamados latinos, morenos, indios, indígenas. No les dan el nombre del Señor, no les dicen quién es Esaú, sus enemigos, no les dicen cómo va a terminar América, no les dicen que América es Babilonia, no les dan advertencia de nada, es pura basura en las iglesias. Igual, en este tiempo, Constantino empezó a hacer la misma cosa. Empezó a construir iglesias, templos, incluyendo uh, um, costumbres paganas en estas iglesias. Y luego, uh, um, tentando a los que corrieron esas iglesias con la idea de no pagar impuestos, con solo nomás seguir las reglas. ¿Ok? Y como vamos a leer, la adoración del sol es completamente contrario a las escrituras. Deuteronomio 17 y 2. Dice, Deuteronomio 17 y 2, cuando se hallaré en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Yahweh tu Dios te da, hombre o mujer, que haya mucho mal ante los ojos de Yahweh tu poder, traspasando su pacto, o que quebrando las leyes, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer, y que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirá. Esto era ofensa enorme en Israel. Este era el quebrando de esta ley fue una ofensa digna de muerte. Y fue lo que empezó a incluir Constantino en las iglesias, man. En los días, principios del cristianismo. Porque de aquí viene el cristianismo, man. Hey, solo ir a Google bien breve, man. Solo en ver las imágenes. Mira esta basura, man. Ídolos adorando el sol. Ni tenemos que ir en bien profundo en lo que significa esto, man. Hemos hacido bastantes videos en lo que significa esto, pero solo en verlo, man, se puede ver. Angelitos chiquitos, edomitas, desnudos, con imágenes del sol. Imágenes pedofílicos. Mira esto, man. Todo esto viene de Constantino, man. Hasta en la misma arquitectura de estos templos, man, se encuentra la adoración del sol. Mira esto. Cesare Borgia detrás de un sol. Cruces, soles. Todo esto viene de Constantino, man. De ahí fue el inicio, el principio de todo esto, de lo que se continúa a este día. Solo entrar a uno de estos lugares con el propósito de adorar,
aunque no estés de acuerdo, es cometer un gran pecado. Mira esto. El Señor nos dijo no construir ninguna imagen de cosas en los cielos o en la tierra, man. Esto no tiene nada que ver con el espíritu de Abba Shema Hashem, man. Todo esto son cosas babilonias. Y regresan a Babilonia, man. Mira esto. La llamada Virgen María con la sol y la luna regresa al dios de Babilonia, a la diosa de Babilonia, Semiramis y Tamuz. De ahí viene la mitología de la concepción de la Virgen y el sol y la luna y toda esta basura, man. Bien breve tocando en estos temas, man. Tenemos varios videos comprobándolo. Vamos a continuar. Dice, sin embargo, muchas de las mismas cosas que ayudaron a difundir el cristianismo restaron importancia personal y promovieron la corrupción y la hipocresía. Deja leerlo en inglés. Entonces, de misma manera que el cristianismo fue empujado sobre todo el imperio de Constantino, ¿ok? Exponido a gentes que ni tienen nada que ver con las escrituras, de esta misma manera fue empujado la corrupción y la hipocresía. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, igualmente como hoy en día, en hacer contratos con estos mismos templos que son edificados para solo enseñar lo que es bueno en los ojos del líder, ¿ok? Y decirles que en no pagar taxes se pueden crecer a ser ricos en ser líderes de estos templos, man. Empiezan a entrar lobos con solo el propósito de hacerse ricos, man, y decepcionar diablos. Mateo 7:15, igualmente como en los tiempos de Yahushua, cuando él les estaba dando la madre a los fariseos, man, ciertos de los fariseos, porque se habían fariseos justos, habían muchos que eran injustos, man. Solo teniendo parte en siendo fariseo por el estatus, ¿ok? Por la gloria vana, por ser ricos, para no perder su posición con los romanos, man. Bien breve. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, ¿ok? Vienen con ropas suaves, vienen con promesas del reino, que Dios ama a todos, que te perdona lo que hagas, que no te va a matar, que es un hombre gringo que viene con palabras suaves para darte florecitas y toda esta basura, man. Pero por dentro son lobos rapaces, man. Son lobos, man. Lobos malditos. No mandados por el Señor, man, sino por sus propios estómagos, man. Por el amor de dinero y estatus y gloria y fama. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los abrojos, man? You know? Y todo esto fue el fruto de Constantino, man. Pura impiedad y iniquidad. Y de aquí viene el cristianismo, el catolicismo, Islam, porque Islam viene de la iglesia católica, que de la iglesia católica viene de Constantino, man. Después de que murió Constantino, se partieron. Los católicos continuaron con la gran mayoría de la basura de Constantino, y la iglesia cristiana, y ellos hicieron su propia cosa, muchos diciendo que no iban a seguir la basura de Constantino, pero todavía incluyendo y implementando
la gran mayoría de lo que él instituyó, como el adorar en el domingo o el sábado, cualquiera de los días, esa adoración de dioses paganos, el adorar en templos, el dios gringo, imágenes del sol y la luna, Easter, Navidad, y todo esto lo vamos a leer, man. Dice, dice, muchas personas sí se sintieron atraídas por la iglesia debido al dinero y las posiciones favorecidas disponibles para ellos de Constantino en lugar de la piedad. Ahí está, man. Entonces, en vez de querer servir al Señor, darle a las ovejas la palabra del Señor, la palabra de la salvación, ¿ok? Trabajar en caridad y hacer el trabajo, man, para crecer y para regresarle a nuestra gente su identidad, man. La gran mayoría que estuvieron entrando a la iglesia solo estaban entrando para elevarse, man, en estatus, para hacerse ricos, para ganar favores de Constantino, para ganar dinero, para pagar deudas. Igualmente se ve hoy en día, man. Los fundadores y los líderes de los mega churches son estos mismos diablos regresando, man, que son fucking israelitas impíos, man. Aquí está uno, man. Este diablo Creflo Dollar salió hace unos meses pidiéndole a su iglesia, man, que paguen para que él se compre un jet, un avión privado. Estos mismos diablos regresando en la reencarnación, man, porque como sabemos, todo reencarnado, y como les expliqué, los diablos en estos días, ¿ok? Fueron israelitas. Y aquí tenemos israelitas, man, con los mega churches y los templos, con con imágenes del dios gringo y imágenes del sol, y diciendo cosas como para entrar a esta iglesia les deben de dar acceso a tus cuentas de banco, y todas esas cosas son reales, man. Pueden entrar al estudio. No me tienen que... Mira, aquí vemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Exponido. No tomen mi palabra, man. Hagan el estudio. Les estamos trayendo la historia. Continuando. Ok, dice, el crecimiento de la iglesia y su aspecto público recién descubierto impulsaron la construcción de lugares de culto especializados donde los líderes estaban separados arquitectónicamente de los asistentes. Fue exactamente lo que vimos en las imágenes de los megachurches, man. Los líderes alejados de la gente, elevados sobre la gente, para que se aparezcan ser como dioses, man, adelante de esta gente. Dice, los asistentes comunes, lo que contrastaba marcadamente con las iglesias de casas anteriores, que eran pequeñas y informales. Okay, entonces, man, después en solo unos pocos años, ok, Constantino, ok, básicamente inventó una nueva religión, man, lo que hoy se conoce ser cristianismo y catolicismo, man. Básicamente la imagen, la ilusión por de fuera de algo justo, de algo santo, ok, pero por dentro siendo pura abominación. Ok, Mateo 23 y 25. Dice a 28, un momento. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, que son estos mismos regresando, man, hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, ¿ok?
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Igualmente como en los tiempos de Yahushua, porque empezaron a hacer, Israel de nuevo lo empezaron a hacer durante el tiempo de Constantino, y ahora hoy en día en las iglesias, man, tu pastor que colecta en el platito como 3 veces, cada domingo, lee como 2, 3 escrituras, luego se pasan jugando el jueguecito de párate, levántate, siéntate, inclínate, párate, levántate, inclínate, siéntate, toma esta galletita y canta unas canciones, dame más dinero y tenga un buen día. Sin advertirles de nada lo que está por venir a este país, sin regresarles su identidad, sin darles nada, solo con la imagen de ser limpios por de fuera. Fariseo ciego, limpie primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Okay? Se sana uno por de fuera o por dentro primero, el espíritu. En el nombre de nuestro Padre Yahushua, en el nombre del Padre Yahweh, Salakia, en el nombre de su Hijo Yahushua. Enriquecer tu identidad de ser israelita, conociendo que Yahushua solo murió para nuestra gente, empezando con los elegidos. Empezar a seguir las leyes y comandamientos a lo mejor de nuestra capacidad. Caminar en el espíritu, cambiar y dejar el hombre viejo. ¿Ok? Y amen, caminando en esto y aguantando hasta el final, man, trabajando y para asegurar nuestra salvación. Pero estos, man, los que se ven en las iglesias, los que estuvieron en estas iglesias durante la fundación de estas religiones, eran profetas falsos, man. Los verdaderos lobos, que hoy en día los están llamando a nosotros los lobos, man. Los llamados cristianos, los católicos, bien pronto, esta doctrina, esta verdad, de lo que ellos están llamando la doctrina de los israelitas, va a ser empujado en toda la media, man, y los van a pintar como terroristas, los van a pintar como racistas, los van a pintar como diablos, man. Es parte de la persecución que el Señor los avisó que iba a venir. ¿Ok? Pero solo los que aguantan hasta el final van a ser salvos. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Sí, porque esta gente en las iglesias, man, solo les están presentando como el camino a la muerte, en adorar al Jesús gringo, a Cesare Borgia, a Serapis Christus, en adorar a imágenes del sol, en los templos, en días paganos, en celebrar días paganos, incluyendo tu familia entera en la adoración de dioses paganos, básicamente abriendo la puerta para que entren demonios a tu vida, y últimamente abriendo la puerta para que cuando regrese el Señor estés marcado por la muerte, man. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Ok? Entonces vamos a continuar bien breve. Hasta que dice, Constantino creía que la iglesia y el Estado deberían estar lo más cerca posible. El gobierno y la iglesia, man. Igual como hoy en día. Lo que se ve con los contratos firmados por gobierno y los líderes de estas iglesias, man, para que sean controlados y para prevenir la verdad ser enseñada a nuestra gente. Todo por el dinero, dice desde 312, 320, Constantino fue tolerante con el paganismo, man, y incluyéndolo, él mismo siendo un pagano.
un israelita impío, guardando dioses paganos en monedas, man, y conservando su título de pontífice máximo, pontífice pagano para mantener la popularidad entre sus súbditos, posiblemente indicando que nunca entendió la teología del cristianismo. Ahí está, man, la evidencia. ¿Ok? Pueden hacer el estudio, man. Todo esto es historia. ¿Ok? Todo esto es historia. En varios lugares puedes encontrar esta información. No es nada oculto, no es nada, en estos días, no es nada oculto, no es nada secreto. Pero sobre el Espíritu de Yahweh Shemashai lo podemos filtrar con las escrituras, man, para llegar a la conclusión que la verdad no está en estas iglesias, porque mira las orígenes de las iglesias. Ahora, hay que sacar imágenes de las cosas que estaba adorando Constantino. Aquí vemos. Él mismo poniéndose en las monedas, man, con las imágenes de dioses paganos, incluyendo dioses babilonios, abominaciones de los griegos, de los edomitas, guardando su título de pontífice máximo, y aquí vemos que era un hombre moreno. Mira esto. Man, está exponido, man, para guardar su imagen de emperador romano. Guardaba sus títulos y adoraba a sus dioses, pero para guardar la imagen de ser un hombre justo, guardaba o se ponía la imagen, la ilusión de ser un cristiano. You know? Que ese título solo era un título dado a los seguidores de Yahushua como una forma de hacer burla de los israelitas que estuvieron siguiendo al ungido. Porque Cristo solo es un título griego. Cristiano solo es un título griego. Como de burla fue dado este título a los israelitas en esos tiempos. Okay, el título más correcto de los seguidores de Yahushua son los Mashayakim. Mashayak, la palabra Mashayak en el hebreo, significando los ungidos. Dice, déjame ver aquí. Ok, dice, desde 320 a 330 comenzó a atacar al paganismo a través del gobierno. Déjame leerlo en inglés. Ok, dice, pero en muchos casos persuadido a la gente a seguir las leyes combinando la adoración pagana con el cristianismo. Y como conocemos, no hay ninguna unión del paganismo con las escrituras, ¿verdad? Un poco de levadura destruye todo, ¿verdad? Una mentirita destruye todo. Ok, Isaías 34:16. ¿Qué es lo que se ve en las iglesias, man? Leen escrituras, pero las mezclan con toda esta otra basura y ni les interpretan las escrituras correctamente. Todavía les están diciendo que la salvación es para toda gente. Igual como Constantino empezó a exponer a todo su imperio a esto, man. ¿Para qué? Para que tenga más poder. No para ninguna razón justa. Inquirid en el libro de Yahweh, no en dioses paganos, y leed. Si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera. ¿No? Por decir que esto no se puede combinar con con nada, man. Las escrituras no tienen compañeros. No hay otros libros que van uno y uno con las escrituras. No se puede mezclar con nada. Porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿Ok?
Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Ok? Entonces este hombre Constantino fue mandado no para cumplir una cosa justa en unificar las gentes debajo del cristianismo, para darles la palabra que el Señor vino a salvar a toda la gente. Eso es una cosa basura. Empezó a incluir el paganismo al cristianismo para traer más gente, para que tenga más poder y para que le den más dinero. Es la única razón, no porque esta palabra es para toda gente, pero por el dinero y por el poder, por la fama y por la gloria. ¿Ok? Continuando, hizo el 25 de diciembre el cumpleaños del dios pagano del sol invicto, que esto es lo contrario de oculto. Esto lo puedes leer en cualquier lugar, man. El día 25, ¿ok? de diciembre, eso regresa a la adoración de un dios pagano babilonio, ¿verdad? Semiramis y Tamuz. Dioses del sol, dioses paganos, diablos, Satanás. Él fue el que hizo este día, la fiesta oficial que es ahora, el cumpleaños del Señor. Y esto es celebrado por estos malditos cristianos y católicos hasta este día, sin saber. Y algunos sabiendo, pero no les importa, man. Aquí está el origen de tu cristianismo y tu catolicismo, man. Y para ustedes que dicen, no, pues es para los niños y pues ahorita no entiende, lo conozco en mi corazón, y una relación personal. El Señor no le importa nada a esa madre, man. Si Él se encuentra adorando esta basura cuando Él regrese, les va a desconectar sus cabezas de sus cuerpos, man. Es probable que también instituyó la celebración de la Pascua, ¿ok? Lo que hoy se conoce ser Easter, ¿ok? Porque el Pasach, la Pascua verdadera, es el celebrar cuando fuimos rescatados de Egipto, ¿ok? Y más profundo, Yahweh Shai dando su vida para Israel, empezando con los elegidos, man, cubriéndonos con su sangre. Igualmente como los postos de las puertas fueron cubridos en la sangre del Cordero para protegernos de la muerte. Y la Cuaresma, basada en las fiestas paganas. Todo esto se celebra en las iglesias cristianas hasta hoy en día. Desde 330 a 337, Constantino intensificó su destrucción del paganismo y durante este tiempo su madre, Helen, hizo una peregrinación a Jerusalén y comenzó las excavaciones para recuperar los artefactos en la ciudad, porque estos fueron israelitas, man, al fin del día. Esto popularizó la tradición de las peregrinaciones en el cristianismo. ¿Okay? Ezequiel 8 y 15 a 16. Ok, porque como les explicamos por de fuera, Constantino, ok, por medio del gobierno, empezó a básicamente dar la ilusión que estaba tratando de deshacer del paganismo, pero el desmadre ya fue hecho, ok. Igual como en estos tiempos, Ezequiel 8 y 15. Luego me dijo, cuando leen este capítulo, el Señor por visión estaba enseñando a Ezequiel lo que los israelitas impíos estaban haciendo cuando nadie estaba viendo, dando la ilusión de ser justos, pero haciendo abominaciones en la oscuridad. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a tiro adentro de la casa de Yahweh, ok, al templo, y he aquí, junto a la entrada del templo de Yahweh, entré
la entrada y el altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Es lo que se ve hoy en día. Estos diablos dando la ilusión de ser justos, clamándoles el templo del Señor, la iglesia. Pero detrás pero dando sus espaldas al Señor, adorando a dioses paganos, adorando al sol, estando de acuerdo con las abominaciones de las otras naciones, y incluyéndolos en la herencia de Israel. Y como leímos, estos son pecados dignos de ser puestos a la muerte por piedras. ¿Ok? Y les va a venir una muerte mucho más peor que esa, en estos tiempos que vienen, si no se arrepienten y regresen a Yahweh Bashim Yahushai. Pero como conocemos, y como leímos, el decepcionado y el decepcionador es de Yahweh. Los que no son parte de esa elección fueron cegados por el Señor él mismo, Dice, esto es todo de eso. Pues vamos a entrar en el afecto de Constantino a las iglesias después de su muerte. ¿Ok? Esto es lo que se encuentra en este artículo. ¿Ok? Paganismo y catolicismo. El afecto de Constantino en las iglesias. ¿Ok? Dice, la Iglesia Católica hace que la tradición sea superior o igual a la escritura. Y es lo que vemos hoy en día, básicamente dicen, las escrituras no, sabemos que vamos a guardar las tradiciones que fueron establecidas por Constantino en la adoración de otros diablos. Pero en realidad muchas de sus tradiciones en realidad provienen de la adoración pagana del sol. Sus enseñanzas, creencias y prácticas provienen del mitraísmo, un dios pagano, una forma de paganismo que existió en tiempos babilonios, de Babilonia. ¿Ok? Que básicamente regresa a los camitas, a los llamados africanos. Uno de los enemigos más grandes que ha tenido Israel, debajo de Edom. Cuando lees de la historia de Israel, constantemente estábamos yendo a guerra con los camitas, y Yahushua, igual como en los tiempos de Yahushua, lo vamos a leer. Mateo 15 y dice, entonces se acercaron a Yahushua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Igualmente en estos tiempos, los fariseos estuvieron guardando las ciertas tradiciones antes de las leyes, antes de las escrituras. Dice, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Que esto no es ley en las escrituras. ¿Ok? Por ser orgullosos y diabólicos. Dice, respondiendo él, Yahushua, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Yahweh por nuestra tradición? Igual como en lo que acabamos de leer, lo que hacen las iglesias, dice, hacen las tradiciones que sean superior o igual a la escritura. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ok, eso es un mandamiento. Honrar a tu madre y tu padre, el que no es puesto a la muerte. Pero vosotros decís, hablando de los fariseos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, deshonrando a la madre y el padre.
ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, en guardar las tradiciones de los ancianos, en adorar en estas iglesias, en continuando en esta basura, aunque las escrituras nos dicen lo contrario, es haciendo ¿qué? Es invalidando el mandamiento de Yahweh, que es contra la escritura, es contra las palabras de Yahweh Shai él mismo, comprobando también que las leyes no son deshacidas. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Yo? Y Yahweh Shai él mismo les digo, man. Aquí están exponidas las orígenes de estas llamadas iglesias, ¿no? Porque sobre el Espíritu Yahweh Shema Shema, todo es traído a la luz. ¿Ok? Ahora, continuando. Estas prácticas paganas son símbolos de apostasía contra el Señor. De esto, la enciclopedia del siglo XX del catolicismo dice lo siguiente. Esto viene de la enciclopedia del catolicismo. Ellos mismos te lo van a decir. La historia misionera de la Iglesia Católica muestra claramente su adaptabilidad a todas las razas, contrario a las Escrituras, y lo leímos y lo comprobamos con lo que estuvo diciendo Constantino, en su liturgia y su arte, en su tradición y en la formación de su doctrina. Naturalmente incluye elementos judíos, las Escrituras y las leyes, pero también elementos que son de origen pagano. Ellos mismos te los están diciendo, man. En ciertos aspectos, ella ha copiado su organización del Imperio Romano, Constantino. He conservado y hecho fecundas las intuiciones filosóficas de Sócrates, Platón y Aristóteles, que fueron israelitas, ¿ok? Tomados de los bárbaros y del Imperio Romano Bizantino, que esto fue lo que llamaron el imperio de Constantino, el Byzantine Empire. El imperio bizantino, imperio de Roma. Ok, la capital siendo Constantinople, llamado por el emperador Constantino, fundado 330 AD, durante el imperio de Constantino. Ok, en lo que se dice el comienzo de los Dark Ages, o Medieval Times. Ok. Pero siempre se queda a sí misma digiriendo a fondo todos los elementos extraídos de fuentes externas en sus leyes, sus ceremonias, sus fiestas y sus devociones. Hace uso de las costumbres locales después de purificarlas y bautizarlas. Basura. Colosenses 2:8. No se puede incluir el paganismo con las escrituras y decir que fue bautizado. Y ahora se puede incluir en la tradición basura. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿no? Tradiciones de hombres, filosofías romanas, lo acabamos de leer, man. Todo contrario de las escrituras, man. Te lo estamos leyendo. Según las tradiciones de los hombres, que conforme a los rudimentos del mundo y no según a Yahushua. Todo esto es anticristo.
Todo esto es el espíritu de anticristo, man. Todo esto. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Ahora para cerrarlo, dice, el papado afirma que su sistema de adoración ha sido transmitido a través de la tradición. Ellos son absolutamente correctos, pero estas no son las enseñanzas del Señor Yahushua, sino las tradiciones de Babilonia. Y los líderes de estas iglesias, el papá y el papá negro, todos ellos saben todo esto, man. Ellos adoran a Satanás el mismo. Las doctrinas católicas como el bautismo de infantes, ok, casi ahogar a tu infante en la agua, que el bautismo verdadero es el bautizar por medio de la palabra, man. Bien breve, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí está. Esta es el bautismo, man, del Espíritu Santo, que es la palabra, man. El conocimiento de las Escrituras para cambiarla y dejar al hombre viejo. Empezando con arrepintiéndonos de nuestros pecados en el nombre de Yahushua. Y regresar al Padre, man. Y a nuestra identidad de ser israelitas. Rociar, dice, rociar durante el bautismo enseñanzas sobre la muerte y la inmortalidad, sacerdotes tonsurados y célibes, que el Señor nunca los dio este mandamiento. Nunca. Él nos dijo que los líderes los líderes de congregaciones tener solo una mujer para estar enfocados en el Evangelio. Podemos tener una mujer si somos líderes, o si queremos hacer como Pablo, no tener mujeres. No hay nada mal con eso también. Pero esto es tradición de hombres. Tener y ser mandados a ser célibes. Por eso se convierten a pedófilos, man, y homosexuales. Con poder sobre los muertos, oraciones a los muertos y reliquias. Esto es completamente contrario a las escrituras. Tenemos videos comprobando esto, oraciones repetitivas. Dime o para ser perdonado, di esta oración 20 veces. Completamente contrario a las escrituras, man. Para comprobar esto, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, que es lo que hacen en las iglesias, man. Rezan juntamente a otra gente, delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que tienen su recompensa. ¿Ok? En orar y rezarle al Señor para algo es solo un caso de ti y del Señor. Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. You know? Esto se hace en secreto, man. No delante de todos, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Esto no te enseña la iglesia, man. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. A querer orar, hermanos, para que ser vistos de los hombres. De ciertos os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones. Ahí estamos. Y estas son palabras de Yahushua, ¿no? Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde? En las iglesias. Oraciones repetitivas con el uso de cuentas, doctrinas sobre el perdón de los pecados, las enseñanzas sobre el infierno, que tenemos varios videos en este tema, man.
la misma y el culto dominical son doctrinas derivadas directamente de la antigua Babilonia, man. Doctrinas de diablos y no de Yahweh Shem Yahushai. Las orígenes de las iglesias cristianas y católicas, man. Aquí estamos. Ahora para cerrarlo, Hechos 20 y 29. Solo aquí, hermanos. Se me hace que Satanás está previniendo concluir esta lección, pero no hay problema. Aquí estamos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahí está. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras así los discípulos. Y es lo que vimos con Constantino, que fue un israelita. Lo que vimos después de que murió Yahushua, y luego más adelante, después de que Jacob tomó el imperio romano, lo vimos con Constantino y lo estamos viendo hoy en día en las iglesias, man. Aunque les digan cosas suaves, man, recuérdense que toda su doctrina regresa ¿a qué? A Babilonia, man. Y es basada en dioses paganos y no en las escrituras, aunque se parezca por de fuera. ¿Ok? Entonces, con eso, hermanos, un tema más estrecho, más largo, entrando en un tópico bien importante sobre el espíritu, que espero que fueron edificados. Hasta la próxima, les digo shalom. Shalom.